Biblioteca Popular Club de Maestros, en conjunto con la Fundación Federalismo y Libertad, con el apoyo de la Biblioteca Sarmiento, que presta la casa. Entonces nos reciben muy amablemente y le agradecemos a Mirta y a la comisión directiva. Hoy quería destacar que nos acompaña un integrante del Consejo Deliberante de la banda, Martín, y nos acompañan estudiantes y reconocidas profesoras sobre la temática que vamos a abordar. Hoy nos toca el eje proyectos políticos y vamos a tratar sobre el PINOA. Este ciclo de historia, les comento brevemente, para los que no saben y no han estado, es una continuación de una iniciativa que se tuvo durante la pandemia de reflexionar sobre Santiago del Estero y los avances y cuentas pendientes a 200 años de autonomía. Se dicta un libro y hay diferentes autores y autoras con diferentes gamas literarias, diferentes géneros, y precisamente reflexionando, hay dos ensayos, uno de Castor López, sobre los compromisos y las dificultades para poder llegar a tener un Estado más republicano, más equilibrado, y que le permita al ciudadano tener mayores libertades y poder progresar de manera más sostenida en el tiempo, pero para todos. Y después también hay otro ensayo que habla sobre Santiago, lo analiza como un sistema complejo, donde posee ciertos factores que no le permiten ser la provincia pujante que promete y quiere, pero para todos, haciendo foco simplemente en ciertos lugares o sectores, como puede ser la capital, como puede ser Banda, siendo que sí hay obras y todo en el interior de la provincia, pero todavía quedan muchas cosas pendientes y muchas dificultades. Entonces el artículo habla sobre el subdesarrollo sustentable en Santiago del Estero y trata más o menos de explicar cómo desde esta dinámica económica rentística, política caudillista y social cultural que fomente el autoritarismo y la improductividad no permite que Santiago pueda realmente despegar y ser la provincia que todos queremos. Entonces, como continuación del ciclo, se arma este nuevo ciclo de historia en donde vamos a reflexionar. La idea es que las profesoras, y en especial Marcela, presente el tema, se haga luego un intercambio, porque la idea es que ustedes también participen y se construya conocimiento, digamos, no es solamente una clase magistral, unidireccional, sino que es la búsqueda de las distintas perspectivas para poder lograr algo en conjunto y colectivo. Que es profesora de historia, es catedrática de Santiago y el NOA en el ISPP número 1, es tesista avanzada de la licenciatura en Historia UNCE y autor de publicaciones en el campo de la historia política y económica de Santiago del Estero. Es un placer, profesora, que nos acompañe y que dejo en manos de usted desde ahora y de la profesora Marcela González el transcurso de la charla. Lo último que voy a agregar es que hemos traído un par de libros para entregarles, y lo que les hemos entregado, el papelito, es una serie de preguntas para que vayan disparando ciertas inquietudes que a la hora del intercambio puedan ser más provechosas. Nuestra disertante es profesora superior de Historia del Instituto Superior del Profesorado Provincial número 1. Se desempeñó también como autoridad directiva, vicerrectora del Colegio Belén. Fue autoridad provincial de las Olimpiadas en Santiago del Estero. Es además estudiante tesista avanzada de Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata, ¿sí? Marcela trabaja un tema que, de acuerdo a lo que dicen autoras como Arjurs y Catanzaro, forman parte de eso que se conoce como palabras problemas, la planificación. En el marco de las grandes ideologías que surcan la primera mitad del siglo XX, la planificación estuvo presente en distintas partes del mundo occidental. El paradigma de la planificación aparece con mucha fuerza
en el territorio de nuestra República Argentina a partir de la década del 40. Sin embargo, va a perder terreno cuando ese gran paradigma del Estado planificador, del Estado benefactor, pierda fuerza ante la irrupción de otro paradigma, aquel que tiene que ver con el discurso neoliberal, que va a preconizar un Estado que se retira y un Estado que deja de incidir sobre lo que es la estructura económica de la sociedad. Bien, ahora las dejo con la disertante, que va a abordar justamente esta palabra problema en el contexto de Santiago para presentar, fíjense ustedes lo importante que es la temática, para presentar justamente el primer congreso que tiene lugar en el territorio de nuestra República Argentina. La escuchamos, por favor. Gracias, profesora Sonia. Buen día a todos los presentes. Agradecer a Ezequiel por esta convocatoria y también a la Biblioteca Sarmiento por brindarnos este espacio tan importante y significativo, teniendo en cuenta la temática que voy a abordar, porque justamente el Congreso de Pinoa se hace en la Biblioteca Sarmiento en el año 1946, o sea, personalmente tiene un valor significativo para mí abordar esta temática aquí. Me gustaría primero empezar a abrir esta charla con una pregunta que había pensado proyectarla, pero que ya lo tienen en sus celulares. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planificación integral del noroeste argentino? Abrir con esa pregunta, es una pregunta muy amplia, es una pregunta abarcativa, y dentro de esa pregunta hacer referencia a tres cuestiones fundamentales que surgen de este Congreso de Pinoa. Por un lado, para entenderlo mejor, porque es una temática compleja, ver cuáles han sido los fundamentos teóricos que se han tenido en cuenta en el momento de pensar en una planificación regional. ¿De dónde surgen estas ideas de planificación? Como bien lo decía la profe Sonia, es una palabra problemática en el contexto en el que lo vamos a abordar. Eso por un lado, saber los fundamentos teóricos, dónde tienen sus orígenes. Y la segunda cuestión es la cuestión de los protagonistas, conocer, porque uno cuando conoce a la persona, conoce cómo piensa, conoce por qué elabora esa propuesta. Entonces había que ahondar un poquito más en estas cuestiones de quiénes son estos protagonistas del Pinoa, este grupo de intelectuales, llámese Canal Feijó, Figueroa Román, Jorge Carnay, Ben Vicente, que después voy a hacer hincapié en algunos de ellos, no en todos, por una cuestión lógica de tiempo, ¿no? Y finalmente voy a abordar las cuestiones estratégicas planteadas en el Congreso, que son las estrategias, digamos, no solamente se piensa en teorizar, en estudios científicos, en elaborar una teoría, sino también poner en práctica a partir de los diversos estudios de la problemática, sobre todo económica y social, que tiene su origen y su base en Santiago del Estero y que después abre su mirada hacia el resto del NOA, ¿no? Que está a la cabeza ahí Canal Feijó pensando en cómo tratar de solucionar, no solamente de preocuparse, sino de ocuparse de cuestiones económicas y sociales. Dicho esto, no sé si se ha quedado claro las tres cuestiones: fundamentos teóricos, protagonistas, estrategias regionales. Esos son los tres puntos fundamentales. Cuando presto un trabajo de investigación, les cuento a los chicos que están estudiando el profesorado de historia. Este es el libro de Pinoa, es el resultado de una investigación que está enmarcada en la cátedra de ese entonces, que era Seminario de Historia Regional. Entonces era medio complicado, o sea, había que conocer por qué se elabora el Pinoa en 1946. Entonces ahí vamos un poquito atrás al contexto internacional, ¿no? al contexto de posguerra, porque entre la década del 30 y el 43, que son los estudios que hace Canal Feijó,
y Miguel Figueroa Román, que son los dos, para mí, que son los protagonistas fundamentales del PINOA. Ellos, ¿qué van a decir? Que este surgimiento de regímenes totalitarios, en el caso de, por ejemplo, de la corriente comunista, que es la primera, de la cual hacen referencia, después a la corriente nazi-fascista y finalmente la corriente demócrata liberal. Respecto a la primera, les decía, al surgimiento de los totalitarismos, que todos sabemos que en 1917 se produce la Revolución Rusa, y empieza a pensarse en una nueva planificación, que son los famosos planes quinquenales que van a sacar a Rusia de su situación crítica. O sea, de esa revolución surge la idea de planificación y que después se convierte en la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas y que va a pasar a ser hoy por hoy una de las potencias mundiales, ¿no? ¿Cómo pasa de ese atraso económico y social a ser después una de las principales potencias? ¿Por qué es importante que tengan en cuenta cuando uno habla de cuestiones ideológicas? Porque para entender, yo hipotéticamente digo que ellos querían mostrar cuáles eran los pros y los contras de pensar en una planificación teniendo en cuenta las ideologías. Eso primero. ¿Y cuál es la crítica, por ejemplo, que hace Miguel Figueroa Román a esta? Él, en su libro, en sus estudios sociográficos y de planificación, habla de que la considera como autoritaria. ¿Por qué? Porque ellos deciden cómo y qué producir y deja poco margen a la iniciativa privada. Por lo tanto, ahí deja como da a entender que en el momento de pensar habría que observarla bien si vamos a pensar en ese tipo de planificación regional. Por otro lado, está la corriente nazi-fascista, que ahí lo une al nazismo y al fascismo, porque también lo quiere hacer ver que, al igual que la comunista, es autoritaria y también con muchas limitaciones hacia la actividad privada, sobre todo, ¿no? Que ese es el cuestionamiento que ellos hacen a estas dos corrientes. Y hay una tercera, que es la demócrata liberal, que cuando yo leía los libros de Figueroa Román, ahí terminé de cerrar la idea por qué él hacía hincapié en esta corriente. Primero porque él había viajado a los Estados Unidos, había estudiado lo que es la planificación hídrica de lo que es el río Mississippi. Entonces venía y había estado en un estado liberal, digamos, demócrata liberal. Entonces, para él era la más conveniente en el momento de pensar en una elaboración de un plan regional. ¿Por qué? Porque él dice, y esto es muy concreto, es específico, pero dice que es la única que puede ser considerada que hay una gran coordinación entre los organismos gubernamentales, entre las universidades, entre las instituciones educativas. O sea, aquí están pensando no que se dirija hacia un solo sector, porque ellos cuando hablan de un sentido regional como hilo conductor, ellos están pensando en el bien no solamente individual, sino colectivo. Es lo que lo va a movilizar al hombre. Entonces, esa coordinación, esa planificación, tanto no un solo sector, sino todas las áreas, pero también con estudios concretos científicos, porque a eso apuntaban, ¿no? Porque ellos sí cuestionan esto de decir que, por ejemplo, en la Argentina siempre ha habido improvisaciones, como pensar para el momento de solucionar esta cuestión, pero no ver hacia el futuro. Entonces, planes a largo plazo y que den resultados, pero con gente que esté capacitada y preparada para ese tipo de trabajo, ¿no?
que es una crítica que también yo hago respecto a esto, ¿no? Que siempre hacemos cosas improvisadas y por ahí esa improvisación sale a medias y bueno, seguimos en estos problemas. Otra cuestión importante, entonces, cuando hablamos de planificación regional, ellos sostienen que es la determinación de las directrices de la organización urbanística y el ordenamiento de las actividades humanas en el territorio. O sea, ellos piensan en una planificación, saben concretamente que puede ser una planificación centralizada, descentralizada, pero también hablan de una planificación que sea pensada de una manera integral. Y de ahí viene el título, planificación integral. Integral, coordinado, vuelvo a insistir en esto, que no sea imperativa, que no sea obligada, que sea algo consensuado, que sea algo acordado. Entonces, estas corrientes de pensamiento han incidido en el momento de la propuesta regional. Ahora, también es importante para entenderlo al PINOA, en qué contexto surge a nivel nacional, porque hablábamos de un contexto internacional recién, con el surgimiento de los totalitarismos. Ahora vamos a ver qué pasa en la Argentina. Sonia, cuando me presentaba y hablaba de esto de la planificación, era muy, digamos, tener en cuenta que si se usaba esa planificación, siempre teníamos que estar pensando en que es propia de los países comunistas. ¿Por qué? Porque Rusia había utilizado los planes quinquenales. Sin embargo, aquí en la Argentina, ILPE, ellos dicen que la palabra planificación se pone en boga a partir de los años 50, porque antes era como muy cuestionada esa palabra, ¿no? Sin embargo, si nosotros pensamos en el 46, vamos a pensar en un contexto histórico de grandes cambios económicos y sociales, ¿no? Porque veníamos de una década, la década infame, veníamos de golpes militares y de pronto aparece la figura de Juan Domingo Perón como gran protagonista y que le va a dar un protagonismo esencial a la clase trabajadora. Pero que sin embargo también él va a utilizar una palabra para la elaboración de sus planes económicos, los famosos planes quinquenales, ¿no? Entonces, es como cuando surge el PINOA, hay grandes cambios económicos y sociales que van a, en definitiva, creo yo, que cuando se elabora esta propuesta regional, ellos ya tenían un plan, digamos, a nivel nacional y que por eso muchas de las propuestas no han sido tenidas en cuenta en sus momentos, porque eran, digamos, importantísima la cuestión de ahora cuando entré a hablar de Canal Feijó, Canal Feijó, que ha sido también cuestionado porque dice que él siempre viajaba a Buenos Aires y de allí hacía sus escritos, pero yo voy a defenderlo voy a defenderlo porque cuando uno sale de su zona de confort puede tener una mirada mucho más amplia. Creo que eso es lo que le ha pasado a Canal Feijó. Estar en Buenos Aires ha podido ver mejor la problemática de Santiago del Estero y la del NOA, ¿no? Así que también en este sentido pues, hago una defensa a favor de Canal Feijó, un estudioso, un intelectual ensayista, un dramaturgo, estudioso de los problemas sociales. ¿Qué es lo que más le preocupa a Canal Feijó? Que él venía observando que esto de la movilidad social, ¿por qué se iba la gente del campo hacia los principales centros urbanos, incluso hacia el principal centro de poder que es Buenos Aires? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Y eso no se había detenido. Y otra de las cuestiones importantísimas para Canal Feijó era el problema del agua, en la cuestión de la sequía del año 1937,
que eso había impactado de manera negativa, no solamente en Santiago del Estero, sino en toda la región del NOA. Entonces, cuando Canal Fijo, preocupado y ocupado de estas cuestiones, en su discurso inaugural del BINOA, él dice que era diferente a los demás congresos, porque él asume una postura bien clara, una postura, dice, no estaba limitado a ninguna área ni a ningún partido político. ¿Por qué? Porque no se quería involucrar en estas cuestiones de decir, bueno, esta área es la que va a estar según el partido político. No, al contrario, quería que todos los sectores sociales y políticos y económicos, los grupos económicos estén. La actividad también, las instituciones privadas y las instituciones públicas. O sea, quería el apoyo de todos para pensar en propuestas de solución para esto que se estaba dando, el fenómeno de las migraciones internas y que van a cambiar la configuración geográfica de la Argentina, esa expulsión masiva. Y ellos dicen que si se pierde esto, el sentido regional, estamos perdiendo todo. ¿Por qué? Porque si vos te vas de tu lugar de origen, es muy difícil que se aferre la cuestión cultural. En ese sentido me parecía muy importante hablar de esto, de lo que dice Bunge en su texto. Dice: un pueblo que no es sensible a su propio medio, que se siente atraído por lo exterior, que llega hasta menospreciar lo propio, es un pueblo sin la fuerza para crear su cultura propia. Muy fuerte, pero a la vez muy real, porque si nosotros dejamos nuestros orígenes, estamos perdiendo todo, y eso es lo que le preocupaba básicamente a Canal Feijó. Me olvidaba una cosita también. Aquí él dice, Canal Feijó, que es inútil, también le dice en el discurso inaugural del Congreso, que es inútil pensar que las provincias esperen la solución siempre que venga desde Buenos Aires, si nosotros no estamos dispuestos a ayudarnos a nosotros mismos. Y ahí está la convocatoria a la cuestión esta de llamar a Tucumán, Salta, Santa Fe. Había representantes de Buenos Aires, de los territorios en ese momento eran territorios Chaco y Formosa, no eran provincias todavía, y había que pensar en esta cuestión de una elaboración de un plan integral. Y volviendo un poquito, cuando ellos arman o presentan el logo del BINOA, ahí demuestran cuál es su intención, porque ponen una imagen del manantial de Ingres, que es una figura de una mujer que sostiene una fuente, y en esa fuente sale el agua. Entonces era la preocupación del agua para Canal Feijó. Dos cuestiones a atender. Una era la corporación la creación de una corporación hídrica para el noroeste argentino, y la otra, la canalización del Bermejo, que después, cuando hable de la estrategia, voy a hacer hincapié en esto. Esa es la idea de Canal Feijó. En cuanto a a Jorge Figueroa Román, ya les he adelantado un poquito. Él trabaja desde la Universidad Nacional de Tucumán. Va a ser el creador del Centro de Estudios Regionales para todas las provincias del NOA, o sea que sabía perfectamente, en base a sus estudios, de qué se trata la cuestión regional. Y ahí y en eso coincide también con Basualdo, que es otro estudioso de las regiones, que hay que tener mucho cuidado cuando hablemos de regionalismo, ¿no? Utilicemos esa palabra, porque regionalismo implica pensar en individualidades, pensar para mi provincia, pensar excluye a otros sectores. Entonces hay que utilizar para ellos mejor la palabra regionalización, que es una actividad coordinada donde van a estar presente la medicina, la historia, la sociología, la sociografía, la planología, que es otra cuestión muy importante a tener en cuenta,
Y por eso es que crea este Centro de Estudios Regionales en la provincia de Tucumán. Que, por eso decía, yo no sé si, bueno, por ahí me río yo, trato de entrar en la cabeza de esos pensadores y digo, ¿a cuál lo pondré primero? ¿A Canal Feijó o a Figueroa Román? No, digo, a Canal Feijó primero por ser santiagueño, y Román, que es tucumano, bueno, lo ponemos en segundo. Pero es increíble cómo ellos trabajan, digamos, esto de pensarlo, y cómo ellos son unos adelantados al tiempo histórico. Porque si después vamos, por ejemplo, a otro gran protagonista, que es Benvicente, que él ahí en el PowerPoint me hubiese gustado mostrarles ahí, traza un círculo, ¿no? Ahí a mí me demuestra que son unos adelantados. Un círculo en el norte, donde él dice si América del Sur se preocupa por el intercambio continental, el NOA sería la zona intermedia de las rutas comerciales, y tanto mercados productores como consumidores quedarán como los más estratégicamente ubicados. O sea, está pensando en una idea de bloque regional. Está pensando en una idea con una salida no hacia el puerto de Buenos Aires, sino que salga hacia Bolivia, Paraguay, Chile, para que el NOA tenga una gran dinamismo económico. Entonces, yo digo, ellos en 1946 ya tenían esta idea de bloque regional, y después vamos al Mercosur nosotros, y ahora estamos con el norte grande, que después voy a hacer referencia. Entonces son unos adelantados al tiempo histórico. Sabían que estas cuestiones iban a pasar, sabían de que no se puede pensar únicamente en los problemas provinciales, sino abrir un poco el panorama y sentarse y dejar de pensar que Santiago del Estero, vamos a suponer por cuestiones geográficas, no puede unirse con Tucumán, con Salta, con Jujuy. No es un obstáculo la geografía. Sabemos que Santiago del Estero es un relieve llano, si lo comparamos con Salta o lo comparamos con Tucumán, pero tenían otra mirada. Ellos pensaban más en las cuestiones económicas y sociales, más que en las geográficas como un obstáculo. Benvicente para mí es un adelantado. Después también había abogados como Dana Montaño, que él más que nada, como todo abogado, va a hacer hincapié en las cuestiones políticas. Él va a defender el federalismo de nuestro país, y que esto estaba agravado porque faltaba lo que es la planificación integral. O sea, yo no puedo hablar de federalismo si yo no he pensado en una planificación estratégica para el NOA. Entonces, ellos decían, ¿de qué federalismo me está hablando? Muy críticos, ¿no? de la realidad social en sus discursos. Para los chicos que estudian historia, y si les interesa, deberían revisar los discursos, y de ahí seguramente van a salir temáticas muy ricas, porque se puede analizar el pensamiento de ellos, ¿no? Así que los invito a que puedan también acceder a los documentos del PINOA. Están aquí en la Biblioteca Sarmiento, y ahí están los discursos de ellos, que se puede hacer una lectura profunda de lo mismo. Después también está Jorge Calnay, que son dos hermanos, los Calnay, que vienen a Buenos Aires, son de origen húngaro. ¿Para qué los convoca Canal Feijó? Para hacer toda la cuestión urbanística, para diseñar un plan urbanístico para Santiago del Estero. Entonces, las propuestas de ellos no solamente era pensar en ver ese problema social, sino también la cuestión aquí en la ciudad de Santiago del Estero. ¿Cómo se la puede definir a la región NOA en base a lo que ellos pensaban? Para ellos es como un espacio social en constante cambio, eso lo sabía. En la región NOA hablamos como un espacio en constante cambio. Tener en cuenta que este espacio es dinámico, este espacio es fluctuante, que están humanizadas y son relativamente conceptuales. Entonces aquí van a entrar los factores de poblamiento, los sistemas de producción agraria, organización del trabajo, movilidad de la mano de obra,
formas de dominación administrativa e ideológica, configuraciones simbólicas a atender, por ejemplo, la lengua, el arte, los rituales, la conciencia del espacio propio. O sea, todo eso entraba en lo que es la definición de la región NOA. ¿Cómo está el NOA en la actualidad? Volviendo un poquito a estos tiempos que nos toca vivir. Está representado por el Norte Grande, pero el Norte Grande hoy ha tomado impulso de políticas del gobierno local, pero ya hace el año 2009 ya se pensaba también desde la Universidad Nacional, trabajar con la Universidad Nacional, que ese sea el centro de estudios de investigación para proyectar un Norte Grande. Fíjense que ellos ya lo tenían pensado en el 46, trabajar con las universidades como centros de innovación, de investigación. ¿Por qué? Porque de ahí ellos querían hacer los estudios y hacer las propuestas de región, para la región. Entonces, Aten Chini, que era geólogo de la Universidad Nacional, ya había pensado en esto del Norte Grande, y yo pienso que también ellos han mirado esto que ha hecho los antecedentes de estas planificaciones regionales, han sido tenidas en cuenta para seguir trabajando. Entonces, me parece interesante también cuando hablamos del Norte Grande. Yo hace poquito leía sobre este intercambio, ¿no? Desde el área, por ejemplo, de deportes, que el proyecto Atalcalar, que con Chile, que forma parte del Norte Grande. Entonces sí se está trabajando, pero quizás hay que ajustar algunas cuestiones, ¿no? Hay que revisar eso. Y esto ya es la última parte, que es las estrategias regionales. Hay tres áreas bien definidas porque ellos hablan de la teoría, pero también te dicen esto se podría hacer. O sea, teoría y práctica. Entonces, por ejemplo, hablan de una planificación física, del uso de los recursos naturales. Y ahí entra esto que hablaba recién, la creación de la Corporación Hídrica del Noroeste Argentino. Esa era la idea de ellos, que después se va a concretar con la creación de la Corporación del Río Dulce en el 66, y que todos estos antecedentes les sirven para la creación de la Corporación del Río Dulce. Y la otra cuestión es la del Bermejo, que eso sí es una cuestión, digamos, pendiente hasta hoy, la canalización del Bermejo. Ustedes saben, se imaginan lo que sería eso para las provincias del noroeste argentino si se llevaba a cabo y cómo lo habían pensado. Porque aquí entra Salta, Tucumán, Bolivia, entra lo que es Jujuy, Formosa, Chaco, y organismos internacionales también que ellos tenían pensado para que revisen esta cuestión de la canalización del Bermejo, ¿no? Lo estudien pensando en lo que habían observado también en la planificación de Estados Unidos. Ya saben, conocían, habían estudiado cómo se lo había llevado a cabo, entonces podían adaptar eso a la realidad del NOA. Y después la planificación económica social, que va a estar relacionada con las migraciones, la cuestión de migración y la participación del Estado en materia de planificación. Cuando habla de este aspecto económico-social, habla de migración, pero cuando habla de economía, está hablando de que si nosotros no trabajamos en esta distribución de las aguas, en pensar en una corporación hídrica, eso impacta negativamente, sabemos, en la agricultura y en la ganadería. A ver, yo siempre la traigo, para los que no me conocen, mi origen, yo soy hija de padres agricultores que viven, bueno, mi papá ya no vive, mi mamá en el campo, y el gran problema de ellos es la cuestión esta de los caminos y sigue siendo la distribución de las aguas un gran problema. Entonces,
ya lo habían planteado en el 46, estamos en el 2023 con los mismos problemas, entonces eso también ellos ven de qué manera nosotros podemos hoy en la actualidad trabajar en eso, ¿no? En este problema económico, teniendo en cuenta la distribución de las aguas. Tenemos los ríos para trabajar con el río salado, el río dulce. El otro día estaba escuchando a un señor que está trabajando con el río Mailín. Un recurso valiosísimo el agua, que quizás dentro de unos años esto va a entrar en crisis, entonces hay que pensarlo seriamente. Y por otro lado, y con esto termino, la cultura regional, que eso yo cuando lo leía me ha impactado, porque primero porque estaba en el 46 y digo, wow, una mujer, una maestra muy conocida de Santiago del Estero, que es la única mujer que hace una ponencia en el Congreso del Minuto. Todos son varones, entonces me parecía importante traerla a ella, rescatarla a ella. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con nuestra realidad. Ella, ¿qué observa? Como todos los docentes, tenemos una vida bastante sacrificada, ¿no? Ella pensaba en las escuelas, en hogares escuelas. Ella es la que va a elaborar esta propuesta de la creación de escuelas. Tuve la oportunidad de conocer un lugar en el departamento Jiménez que se llama San Félix, donde el 100% de la comunidad de ahí es afrodescendiente. Y en esa comunidad hay una escuela donde alberga chicos que planteaban esta situación. Petrona Mendívez, que decía, distancias hacen que los alumnos no puedan concluir, entonces hay que pensar en una escuela donde ellos se puedan quedar. En San Félix hay un hogar escuela y fíjense lo que decía Canal Fijo, esto del EXO, los docentes son tucumanos. ¿Por qué? Porque las distancias queda más cerca de venir a Tucumán y trabajar en San Félix, departamento Jiménez, quedarse 15 días, con suerte si no llueve, cuando ellos tienen que volver por los caminos, pasa el colectivo, si no se tiene que quedar un mes allí para poder volver a su lugar de origen. Entonces, qué valioso ese aporte de Petrona Mendívez en la creación de los hogares y escuelas, ¿no? para el área cultural. Que eso también se podría analizar actualmente. ¿Se puede pensar, o es algo, no sé, esto lo dirán ustedes, se puede pensar en un PINOA 2024-2025? ¿Se puede pensar? ¿Podemos pensar en un PINOA actualizado? Tenemos que trabajar en esto de que dice de la canalización del río Bermejo. ¿Y qué estrategias de todas estas que plantean ellas? Pues son muchas. Yo les he mencionado algunas de ellas que me parecen relevantes y pertinentes para abordar esta temática. Pero se puede volver a revisar y repensar teniendo en cuenta que algunas de las problemáticas planteadas siguen latentes en la realidad social actual. O sea, estamos hablando del 46, 2023, y como les decía, siguen siendo problemáticas importantes para la provincia y para la región. Así que con eso termino la exposición. Les agradezco enormemente la atención. Bueno, vamos a dar un aplauso. Realmente una exposición muy pedagógica, donde podemos ver cómo se aunan en Marcela el rol docente y también el rol de investigadora. Y permíteme, Marcela, y permítame el auditorio porque ella dijo una frase, hacernos pensar, ¿sí? Y mientras Marcela nos hacía pensar, ¿sí? Yo iba planteando ciertas cuestiones que tienen que ver no solamente con la realidad que nos presenta la exposición de Marcela, de la profe Marcela, sino también con
lo que es el rol de investigador, ¿sí? Porque nosotros hemos tenido el placer de escuchar hoy esta ponencia, esta conferencia, porque hubo alguien que se tomó el trabajo de considerar una temática y trabajar. Quiero rescatar el rol de los institutos de formación, ¿sí? Que forman también investigadores. También Marcela nos hizo ver el rol del intelectual como hacedor político. Es más, el libro de Marcela se llama Pinoa, un proyecto político desde Santiago. Y mientras Marcela nos presentaba el origen de lo que es la planificación, cómo viene a este territorio la idea de planificación, pensaba también en los imaginarios sociales que surcan esta década que Marcela analiza, ¿sí? Un imaginario donde hay discursos, especialmente desde la literatura, en la que estaba Canal Feijó, muy críticos de la realidad, donde afloran aún en la prosa de escritores como Clementina Rosa Quenel, como Carlos Yáñez, ¿sí? El tema del éxodo que bien plantea Marcela, el tema de el agua como una suerte de signo trágico para Santiago. Trajo Marcela algo muy poco analizado, salvo por ella y por Alberto Tasso, el tema de la sequía del 37, que fue una suerte de estocada sobre una economía provincial que ya venía tambaleante. Y quiero referirme también al rol de las bibliotecas, ¿sí? Que merece especial atención, dado que los organizadores pertenecen a una biblioteca, estamos en un ámbito de bibliotecas, ¿sí? Y fíjense ustedes que a mí me llama la atención, y lo charlaba con Marcela en una charla de café, ¿sí? Porque aprovechamos nuestros encuentros amistosos para hablar de lo que nos compete a las dos, aparte de los hijos de nuestra profesión, que es la historia, a la que amamos desde que éramos estudiantes. Esa pasión no se pierde. Y justamente el tema de cómo en esa etapa que nosotras dos trabajamos, que es la década del 30-40, y arañando el 50, para no meternos con el peronismo, porque no salimos más, y no vamos a salir equilibradas, ¿no es cierto? en nuestro pensamiento político, con miedo de acercarnos a ese gran monstruo que surca la escena política argentina. Cómo charlábamos de esa enorme cantidad de producciones, ¿sí? Ese gran movimiento editorial que hay. Y aquí quiero enlazar con el tema de las bibliotecas, porque Marcela habló de esa maestra, cerró como broche de oro el rol de esa maestra. Y fíjense ustedes que los maestros década del 30, del 40 y del 50 eran esos grandes relatores de lo que pasaba en esos lugares donde ellos ejercían su profesión, ¿sí? Desde Jorge Washington Ábalos con su Yunco, hasta Carlos Bernabé Gómez, que relata trágicamente el obraje y el éxodo en su Tolvanera, hasta un escritor quizás pensado como maldito y quizás también ignorado, que es Carlos Yáñez, que tiene un título que lo podremos traer ahora también, ¿no? Predicando en el desierto. Hace una serie de hojas sueltas y lo publica, fíjense ustedes, la biblioteca de Añatuya. Así que díganme ustedes si las bibliotecas no son ejes centrales en la difusión del saber, ¿sí? Permítanme esta digresión que tiene que ver, por supuesto, con el eje del tema, pero también ampliando quizás otros protagonistas, aparte, por supuesto, de Canal Feijó, que es una suerte de eje
alrededor del cual va a Que circular. no sé, el amor entre Canal Feijóo y Figueroa Román, ¿por dónde va? No? Pues son dos, para mí. Ese chisme te lo iba a preguntar, ¿cómo se conocen? ¿Hay cartas, interactúan? Esa iba a ser una de las preguntas que, bueno, la dejo al auditorio, ¿sí? Por favor, abrimos las preguntas y por favor los convoco a hacerse del libro de Pinoa un proyecto político desde Santiago del Estero que tiene el mérito de ser una de las pocas producciones, fíjense ustedes, que trabaja el siglo XX. La historiografía santiagueña se va generalmente a lo que es la autonomía y a la etapa colonial. Muy pocos se le animan al siglo XX. Y aquí tenemos una persona que se le animó. ¿Sí? Bien, abro las preguntas. Sí. El tema de las planificaciones, ¿se lleva a cabo como proyecto de ley o es algo adjunto a un plan de gobierno? Eso no me termina de quedar claro. Bueno, las ponencias y los proyectos presentados obviamente estaban convocados sectores políticos para presenciar el Congreso de Planificación Integral. Es más, el arquitecto Oberlander participa de ese congreso, que era un referente político. Ellos elevan las propuestas. Ahora, para que esto se convierta en una ley, tienen que pasar por los organismos provinciales y también tener en cuenta que hay constituciones, tanto la provincial como la nacional, que avalen este tipo de propuestas. Yo creo que no, en su momento no se ha podido avanzar. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional, al haber un cambio ahí, se da en el 46 justo, un cambio, el gobierno nacional ya tiene su propio proyecto político. Por lo tanto, que no va a coincidir en muchas cuestiones con el Pinoa, ¿no? Pero que después yo sí rescato que para la corporación la creación de la corporación de Río Dulce en el 66, sí tienen que haber tenido en cuenta estos antecedentes de planificación hídrica sobre todo, ¿no? En ese sentido, si había, para convertirse en ley un proyecto, tiene que tener el aval político. Ya el gobierno tenía su propio proyecto político. Sí. Profe, yo quiero hacer una pregunta, pero relacionada meramente con la gestión, porque hablar de una transversalidad tan ancho, de tantas áreas del saber, tanto profesionales, especialistas o conocedores, sabedores, y con la profundidad que pretendían, es una tarea titánica, compleja, y quiero saber cómo hacían para llevarla a cabo, porque hoy en día el gobierno gobierno provincial lanza su plan Santiago 2020, 2030, y yo que participo, nos juntan en el nodo y son más o menos 300 profesionales que nos llega realmente, no sé si llega a abarcar la profundidad y la amplitud que necesita. ¿Cómo lo hacían? Siendo que eran particulares, siendo que eran gente, tranquilamente, como nosotros podremos abrir esto al frente. Primero decirte que, o sea, los estudios científicos de ello, por eso hablan de un estudio científico, de preparación, de no improvisación. Si vos vas a utilizar esta palabra tan problemática, como decía la profe al comienzo, de planificación, tienes que tener una visión a futuro y tener bien en claro qué es lo que quieres lograr dentro de 10, 20, 30 años. Ellos no estaban pensando en soluciones mágicas para los primeros 5 años de gobierno, estaban pensando en soluciones a largo plazo. Por eso pensaban como eje central, y ahí está Arnedo, Castiglione, participando por Santiago del Estero en los debates de la cuestión hídrica. Pensar en estudiar, pero si vos no tienes la inversión, por eso piensan en una inversión privada, por eso son partidarios de la corriente demócrata liberal, porque querían que la iniciativa venga del sector privado también, y que también venga del sector público y del apoyo sobre todo gubernamental. Vos para hacer ese tipo titánico que dices, es muy ambicioso, pero para mí no es imposible. Porque vos, si te están diciendo, a ver, se me está yendo la gente del interior, del campo, a la ciudad, ¿por qué se te está yendo la gente? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay una deserción escolar hoy por hoy, por ejemplo? ¿Qué está pasando en educación? Entonces, si vos no planificas
esa cuestión, pero seriamente, entonces vas a correr el riesgo de seguir con estas problemáticas. Nosotros somos especialistas yo vuelvo a insistir en esto y no sé si caiga bien o caiga mal, eso ya es una cuestión muy personal. Yo siempre sostengo que las improvisaciones aquí, en Santiago del Estero y en la Argentina, siguen siendo como ellos lo pensaban. Bueno, puede estar planificando algo para hoy, hay un cambio de gobierno, pasamos a otro. Entonces, eso de si el proyecto es bueno, trabajemos en eso a largo plazo. Y eso creo que es una falla. Aquí, por eso ellos apuntaban al no partidismo, ¿no? Porque eso, creo que por ahí, o sea, sí entiendo la cuestión política, sí entiendo la cuestión esta de que hay que trabajar con el gobierno, porque si no, no puedes, eso es algo imposible, pero también que haya continuidad, que haya un monitoreo. Yo el otro día hablaba, ¿por qué no hay centros de innovación aquí numerosos en Santiago del Estero? Esos centros de innovación, bueno, yo pienso a lo grande esta mañana, sé que estamos en Santiago del Estero, pero los centros de innovación hay en el mundo, están para monitorear qué es lo que estás haciendo, qué resultados, si esto ha sido negativo, bueno, vamos a sacar, vamos a esto, y lo vas mejorando. Lo mismo que yo fabrique un celular, ya el celular aquel de la década del 2010 ya no es el mismo que el de ahora. ¿Por qué? Porque las necesidades son otras, las sociedades van cambiando, las sociedades tienen otras demandas, por lo tanto vos tienes que trabajar en eso. Y ellos eran adelantados. Sabían, por eso te digo, sabían que sin bloques regionales no podían trabajar. O sea, si vos no te unes con Tucumán, no te unes con Salta, más allá de que Salta con Santiago del Estero, una cuestión del agua ha tenido muchísimos problemas, sobre todo entre el 40 y el 43, que hay un telegrama, por ejemplo, entre el gobernador Arauz de Salta y el gobernador Cáceres en ese momento de Santiago del Estero, donde le dice que por favor le implora que haga llegar ese recurso a Santiago del Estero, porque eso estaba impactando negativamente. Entonces vos dices, ese problema del agua es de allá. Como decías, Sonia, son problemas que ya venimos arrastrando desde años. Y si vos no trabajas de una manera, planificar significa, a ver, ¿qué voy a hacer hasta este tiempo? Bueno, que esté monitoreando y que no se pase por encima algunas cuestiones. Si no has planificado, ¿no? Tratar de que alguien controle esa cuestión, ¿no? Y quisiera agregar algo, antes de planificar, hay que tener un buen diagnóstico de lo que pasa. Exactamente, y eso ya lo tenía. Claro, eso es lo más difícil, porque de ahí las ideas van surgiendo, pero tener un diagnóstico acerca, y es importante tratar de evitar el sesgo ideológico, no cerrarse en que esta idea por un partidismo es la mejor, porque en la apertura las diferentes perspectivas ayudan a construir algo que en realidad sirve a todos. Eso es la democracia, digamos, que la voz de todos se alce, se puede escuchar. Sí, eso es así, totalmente en eso coincido. Quizá en esta vida política de nuestro país no permite que estos grandes proyectos de hombres preparados, estudiosos, no se haya logrado esto que tanto ansiaban nuestros pensadores. Porque digo, en el 46 se toca una temática, 77 años, y tan bien planificado. Digo, ¿por qué no se llevó a cabo? Todavía estamos hablando, hoy estamos hablando del Norte Grande, de la región de Talcalar, y ese proyecto ya estaba pensado y estudiado para solucionar los problemas sociales, etcétera, República Argentina. Digo, ¿será eso? ¿Será esa cuestión de no tener fuerza política para llevar a cabo estos proyectos? Porque realmente esta cuestión, el estudio que hacen estas personas son magistrales. Cuando uno tiene la posibilidad de hacer lectura de estas cuestiones, uno dice, ¿por qué no se hizo en su tiempo para que hoy toda esta región sea otra cosa? Se están produciendo cambios, pero muy cortitos, digamos. No sé, digo, sería como para pensar. Sí, no, con respecto a tu pregunta, quería sumar, aparte de la complejidad de temas,
está la complejidad de realidades. Pienso en el tema de Tucumán y Santiago con respecto a la cuenca salidulce. Para ellos el río no le importa, nosotros tenemos tal falta hídrica, digamos, miramos el río todo el tiempo y ellos sobre el agua. Para eso es salir un vertedero de la industria. No les interesa y a nosotros sí nos interesa mucho. Y tú dices, ¿para qué tienen el embalse ahí? No da electricidad. O sea, además de coordinar la cantidad de temas, hay que coordinar las diferentes realidades y que es una tarea compleja. También está el tema de la autopista que se está haciendo. Nosotros, como tenemos menos población, no tenemos tanta gente que ha tomado alrededor de la ruta y la estamos terminando. Por eso ellos, cuando Miguel Figueroa Román, por ejemplo, habla de la planificación hídrica, cuando él está en Estados Unidos, saca de los estados, como los estados, de Norteamérica han acordado una planificación magistral para su país y que hoy por hoy la sigues aprovechando. Entonces, es cuestión de acuerdos políticos que a veces, como dicen vos, es difícil, pero tampoco, a ver, yo siento que como que hasta hemos pasado por muchas crisis cuando uno va avanzando en edades y como que siempre lo mismo, o sea, esto de ponerse de acuerdo entre los gobiernos provinciales para tratar justamente esta problemática que vos dices que no les interesa, pero debería interesar porque a largo plazo, entonces hay alguien que tiene que pensar en trabajar en eso, ¿no? O sea, que es muy complejo, pero yo no lo veo, o sea, imposible. No lo veo imposible. Yo me sé pesimista, ¿sí? Me toca el rol de ser pesimista. Yo creo que una de las causales, porque aquí surge de acuerdo a las intervenciones, esa suerte de idas y vueltas, esa idea del péndulo que va de aquí para allá, y no logramos concretar justamente lo que es un proyecto de país, que somos huérfanos de eso, ¿sí? Mi generación, las generaciones anteriores y las anteriores. Permítanme que desde mi visión, sometida por supuesto a discusión, lo que nos está surcando, me animo a decir desde el 45 en adelante, es una crisis de hegemonía de las clases dirigentes argentinas, ¿sí? Entonces lo veo muy difícil de resolver, y no estoy hablando de partidos políticos, ¿sí? En el caso de, voy a hablar de Estados Unidos. Ustedes saben que hay una alternancia bipartidista, no hay un tercero, no ha habido un tercero en disputa, que son los republicanos, ¿sí? Los demócratas, una alternancia de poder. Cambia el rótulo, pero el líquido sigue siendo lo mismo, ¿sí? No hay una ruptura, salvo ese atisbo de ruptura que nosotros lo vislumbramos con Trump, ¿sí? Pero era una cuestión más que nada de maquillaje. Entonces, la clase dirigente norteamericana, mismo la brasileña, sabe, ¿sí?, cuál es el proyecto del país. Nosotros todavía dirimimos esa cuestión entre, nosotros nos despertamos, esto le dije a Marcela en la charla, nos despertamos y tenemos un Estado neoliberal. Nos vamos a dormir y cambió con un Estado supuestamente neodesarrollista. Entonces, ¿qué valor de la sociedad argentina es soportar sobre su tejido social esos cambios abruptos? Porque ya ni siquiera hablamos de proyectos, hablamos de paradigmas distintos, modos de concebir la realidad de Argentina totalmente distintos. Y hasta que esa situación de hegemonía no se resuelva, yo soy pesimista en cuanto a que vamos a tener un proyecto de país. Es más, de aquí a unas semanas, ¿sí?, ¿qué es lo que se dirime? ¿Quién va a ocupar la Casa Rosada? Nada más, me parece a mí. Es mentira que la historia se repite, la historia no se repite. Se repiten ciertos elementos, ciertas semejanzas, ¿sí? Pero la historia, el tiempo, contrariamente a lo que pensaban los griegos, el tiempo no es circular, ¿sí? El tiempo es lineal, ¿sí?, como un río que corre. El agua que corre no es la misma, aunque sea el río el mismo, ¿sí? Bien, allá. Sí, como que usted decía, profesora,
Pienso yo que más que ser pesimista hay que ser realista, que yo creo que eran los historiadores, los pensadores también de esa época. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que comentaba también la profesora Marcela, ellos de alguna manera buscaban abrir la imaginación de la población, sea a nivel intelectual, cultural, o sea, nutrirlos básicamente de cuestiones que no eran menores, sino que eran también importantes. ¿Por qué? Porque hoy también el tema del agua, el de las crisis y todo lo demás que ellos en su momento padecían, que a lo mejor en ese momento eran insignificantes o con muy poca importancia, hoy y a medida que pasen los años va a ser cada vez peor. Por eso pienso yo también de que hay que ser realistas, o sea, la realidad que ellos atravesaban en ese momento, que era importante para nosotros hoy también es importante. O sea, por eso cierro, digamos, considerando de que hay que ser realistas del presente que nosotros estamos viviendo y de alguna manera la gente tome conciencia, la población a nivel cultural, de la situación, digamos, la que estamos atravesando. Lo que aquí manifestaron compañeros, la situación que nosotros tenemos con Tucumán, hay muchos intereses contrapuestos, intereses obviamente políticos. La cuestión del pesimismo en los escritos va de la mano de un tema que no se resolvió, y es el tema del agua, y justamente concatenado con esto el tema de la pobreza estructural en Santiago. Entonces uno lee las páginas de Yáñez, por ejemplo, Predicando en el Desierto, y es un pesimismo que chorrea angustia. No puedo usar otra frase más grave. Chorrea angustia. Mismo Canal Feijó, en un texto fundacional en él, donde hace una suerte de línea histórica para analizar 3 periodos, el ibarrista, el tahuadista y el último, toma parte del ambiente político en el cual está viviendo. Él es tremendamente pesimista con el último momento, que se inaugura en 1880 y llega hasta 1940. O sea, él es tremendamente pesimista de su clase política, ¿sí? Por supuesto, aquí en Pinoa hay una suerte de entusiasmo, de euforia, vamos a hacer en base a este realismo de lo que ya conocemos, ¿sí? Pero las páginas que surcan la década del 30, la década del 40, salvo los discursos oficiales, por eso Marcela dice, vayan a leer los discursos, ¿sí? Porque los discursos son una fuente inagotable para conocer la realidad histórica. Por supuesto que yo tengo que ver desde dónde emana ese discurso. Es distinto el discurso que emana de Canal Feijó, ¿sí?, a el discurso que emana de Cáceres o de Castro, gobernadores ellos, ¿sí? O los discursos oficiales que pregona el diario El Siglo, por ejemplo, o el mismo El Liberal, ¿sí? O sea, hay 2 discursos ahí contrapuestos. Entonces, Canal Feijó está en este discurso pesimista, pero también realista. Muy bien el aporte de ese realismo que hay que tenerlo, ¿sí? Con pesimismo, pero hay que tenerlo, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí. Yo creo que, porque aquí una de las preguntas era qué estrategias se pueden volver a revisar y repensar. Porque escuchando las distintas opiniones, a veces admiramos mucho las ideas del pasado y también admiramos la proyección, el proyecto de país que ha tenido Estados Unidos. Y sin embargo, una cuestión de la que no hemos hablado aquí, quizás relacionada con el tema del agua, es la cuestión del medio ambiente. Si bien Estados Unidos ha tenido una planificación magistral, es uno de los países que más ha contaminado el medio ambiente. Y eso a lo largo de aquí a 10 años les va a afectar a ellos mismos. Entonces, en vez de tener yo no tengo una visión pesimista, puede ser una visión optimista teniendo en cuenta la realidad, porque Argentina tiene la tercera reserva de agua en el mundo, lo que sí no se ha trabajado. Entonces creo que más allá de toda la oscuridad que existe en nuestro país, todavía tenemos la oportunidad de seguir creciendo. Porque, a ver, si nosotros siempre seguimos aplaudiendo a los que están afuera, o siempre seguimos aplaudiendo lo que ya ha pasado, o seguimos repitiendo. Usted decía
que no se repetía la historia. Yo difiero de esa opinión. Para mí sí se repite y se vuelve a repetir. Siempre aplaudimos lo que hacen los otros. Por ejemplo, Estados Unidos y Cuba, el tema del problema que han tenido, ahora pasa lo mismo, pero pasa con Rusia y con Ucrania. Entonces, hay un autor de la literatura, Faulkner, que decía que ¿para qué le servía la literatura? Y él decía, para mí la literatura es como una cerilla del cigarrillo porque me permite ver la luz en toda la oscuridad. Y creo que el tema del agua es un tema que se puede trabajar en la provincia, pero generando conciencia. Creo que la diferencia generacional que existe entre ustedes y nosotros, quizá ustedes en su juventud no han hablado tanto del medio ambiente, pero hoy es un tema muy importante que si lo planteamos, a Argentina nos puede servir. Pero si seguimos en esa idea de que, porque él va a votar a este, no le voy a hablar, porque él piensa eso, no puedo tener consenso, creo que no vamos a seguir. Pero lo que comparto con ustedes es esa idea de la democracia, esa idea del consenso, esa idea del diálogo, y también la idea de trabajar con las distintas disciplinas, como decía usted, porque bueno, hablamos de hacer las rutas marítimas, creo que se dicen, las rutas del agua, pero para eso se necesitan geólogos, geógrafos, y eso sí comparto de que tenemos que buscar la innovación ahí. Y creo que tiene que haber tanto un Estado presente como la propiedad privada presente. Permitime que le conteste a Guillermo, que me encanta la intervención que hizo y que lo trajo a Faulkner nada menos de este auditorio. Excelente. Dos cosas. Primero, supongo que te refieres a la referencia que hago sobre Estados Unidos y Brasil. No admiro para nada. Brasil es un país tremendamente desigual, mismo Estados Unidos, y ahí hago la diferencia entre lo que es desarrollo y crecimiento. Son dos cosas distintas, ¿sí? Tendrán crecimiento, pero no tienen desarrollo, que va al desarrollo humano, ¿sí? A la mejora de la vida de sus sociedades. No es Estados Unidos el gran planificador, no previó la gran crisis en la ciudad de Atlanta, cuando se retiró la industria automotriz, por ejemplo, dejando grandes bolsones de pobreza y de sectores improductivos. No previó tampoco lo que se conoce como la política de deslocalizaciones, ¿sí?, que hicieron las grandes firmas norteamericanas para irse, por ejemplo, a Pakistán y a Bangladesh, donde tienen mano de obra que trabaja por 2 centavos. ¿Sí? O sea, no es un gran planificador Estados Unidos. Así, nosotros vemos las grandes carreteras, bueno, sí, porque Ford necesitaba Ford el impulso de su industria automotriz, entonces el Estado norteamericano planifica toda esa red vial que nos causa admiración cuando las vemos en las películas, los que no viajamos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, cuando yo hablé de pesimismo me referí a nuestra clase dirigente, el signo político que sea. Hoy Guillermo dice, tenemos la reserva de agua, de litio, vaca muerta, ajá. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer nuestra dirigencia con esos recursos? La explotación de esos recursos, muchos de los cuales sabemos que dañan el medio ambiente, porque el litio daña el medio ambiente, daña las reservas acuíferas, mismo que las minas de oro, si no pensemos en esos grandes movimientos en Pamatina, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra clase política con la ganancia que se obtenga de esos recursos? Nuestra clase política lo va a redistribuir, va a tener ese rol de Estado benefactor para redistribuir esas grandes rentas que se van a generar, o esas grandes rentas que se van a generar le van a permitir a 3 o 4 vivos, como decía alguien, que la traje también aquí a la mesa, al auditorio, que se lo lleven 3 o 4 vivos. Ese es el gran dilema. Y otra cosa, perdón Sonia, otra cosa tampoco es que
quiero que no se malinterprete esta cuestión de cuando uno, vos aclaras que no es una admiración, yo tampoco admiro lo que sí tiene que quedar en claro, que vos puedes tomar a la planificación hídrica específicamente, donde estudia Figueroa Román, que es la cuenca del río Mississippi, como una idea que se la puede, obviamente no trae todo como lo ha hecho Estados Unidos, pero dice, esto es lo que tenemos nosotros tenemos pendiente la canalización del Bermejo. Pensemos en una canalización del Bermejo con sus beneficios para la región NOA. O sea, no es que es esa admiración, pero ¿por qué habla? Porque por ahí se puede interpretar que bueno, uy, mira, es de Estados Unidos. No, está hablando de una planificación democrática liberal, donde todos los sectores estén presentes. Y eso es lo que nosotros, ellos hablan de dirigencia política, sí, es eso, a ver, estudiar, acordar, coordinar y que no se lo lleve esto, como dice, las ganancias de un sector. Más. Pero vos no puedes organizar no puedes empezar un proyecto de país de ese modo. Que no se malinterprete, ni yo tampoco admiro, creo que nosotros tenemos un recurso natural muy importante, cultural en Santiago del Estero, que ha habido avances en estos 40 años de democracia que cumplimos este año, avances y retrocesos. Y que por ahí discutía la otra vez con una profesora, no, todo ha sido avance, no es avance, hay avance y retrocesos. Ponete a pensar también que tenemos en Santiago del Estero en la Argentina un alto porcentaje de pobreza. Entonces, ¿qué estamos haciendo con eso? ¿Qué está pasando? Entonces, trabajar la problemática y no hables desde el discurso político del partidismo y que se va a pasar discutiendo la dirigencia política, que esto es mejor que lo que vos has hecho. No, pensá en soluciones a largo plazo. Y hoy, vuelvo a insistir en esto, siempre pensamos pan para hoy, pan para mañana. No está mal tener diferentes referencias, porque es necesario saber dónde estamos parados y cómo se mueven los demás países. Justamente con eso estaba de acuerdo. Por eso decían, en vez de ser pesimista, tenemos la oportunidad, tenemos esa oportunidad de cambiar. De decir, bueno, ellos se han equivocado en esto, claro, nosotros podemos hacer eso. Ver también las experiencias, que le ha salido bien, que le ha salido mal, y entender que no es una cuestión matemática que ha salido bien allá, aquí va a salir bien, y que no ha salido bien allá, aquí va a salir mal, digamos. Son ciertos conceptos que es trabajar. Y otra cosa, la cuestión de esa disonancia que hay siempre en la sociedad argentina, creo que desde la época de Sarmiento, del origen del Estado mismo, cuando con civilización y barbarie ya estaba presente un cierto germen de esa dicotomía social entre estos y los otros, y de no poder juntarse y tener un proyecto conjunto, porque siempre va a estar en tensión el sistema. La tensión es buena, pero una tensión que genere caos para el crecimiento, no un caos destructivo, caos en el sentido de que no esté todo equilibrado perfectamente, sino que haya ciertas necesidades o insatisfacciones en la sociedad y en las personas que llegue a mejorar. Digamos, si vos estás conforme en donde estás, no vas a tender a mejorar o a tratar de superar. De esa tensión hablo. Pero es importante eso también, esto es lo último en referencia a lo que has dicho. Dos cuestiones fundamentales para estos tiempos son el medio ambiente y la tecnología. Si como sociedad no estamos dispuestos a insertarnos en lo que es la tecnología, todo como queda afuera. Bueno, es como lo que se hablaba del litio, estamos usando un celular todos. Ahí está la batería, alguien la tiene que hacer. Sí. Hay que decir cómo, de qué manera. ¿Dónde se la va a hacer? ¿Dónde se va a hacer? ¿De qué manera dejan el lugar donde está la mina? Eso también es importante, pero lo estamos usando. Sí. No usemos nada de eso porque hoy todo es Y otro dilema también siempre presente e importante es la relación entre eficiencia e igualdad. En el mejor de los casos, equidad. ¿Cuánta eficiencia o productividad vamos en el caso de producir materias primas o industrializarlas, a cambio de que no se dañen ciertas comunidades, que se mantenga el agua de los ríos, y si se redistribuye o
se invierte en infraestructura, cuestiones que pueden servir para que más gente pueda alcanzar esa movilidad social a través del trabajo, de la industria. Otra pregunta, por favor. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero que nada, siempre es un placer escucharlo, profe. Hermoso. Bueno, también ha hablado mucho de lo que es en este plan, ¿no? Regionalismo, sobre todo modismo ahora, ¿no? Porteño, de lo que es el porteño-centrismo. Pero también me gustaría preguntar en materia de urbanización, ¿desde qué lado se lo planteaba, ¿no? La cuestión individual de cada una de las provincias que conforman el NOA. ¿Desde qué contenido? Sobre todo, ¿de qué hablábamos cuando hablábamos de urbanización en este plan? Bueno, la urbanización, y ahí va a estar, parece la convocatoria. Fíjate vos que ahí se visualiza con Jorge Calnay. Y Jorge Calnay es de la provincia de Buenos Aires. Llegan desde Hungría, producto de la Segunda Guerra Mundial. Y son dos hermanos que hacen una gran propuesta urbanística para Buenos Aires, y obviamente vienen con proyectos urbanos para Santiago del Estero. En el caso, por ejemplo, del mercado Armonía, que lo van a diseñar ellos a ese proyecto, y que le van a dar impulso, lo van a poner justo en el centro de Santiago, de la ciudad de Santiago del Estero, que en la cuestión urbanística ha crecido y muchísimo. Ahora, que ese urbanismo no sea un centro receptor de otras poblaciones del interior, y que para mí es la distribución, ¿no? Por eso me parece fundamental la cuestión de las universidades, que los chicos tengan centros universitarios que les permitan acceder a la universidad, no que tengan que venir a Santiago del Estero para poder realizar estudios superiores, sino que esté planificado. Por eso te digo, hay que ver dónde y cómo diseñar esas estrategias para que lo urbanístico no sea un polo de atracción masiva para la cuestión, y que eso genere una migración de la población, sobre todo de las zonas del interior hacia Santiago del Estero, ¿no? O sea, hay que pensarlo en eso, en ese tema. Sí, han estado presentes, por eso te digo, ha estado Santa Fe, ¿no? O sea, se ha pensado en un NOA, pero se ha llamado a gente con amplios conocimientos sobre las cuestiones que se iban a tratar. Individualistas iban a decir, bueno, no, trabajemos únicamente con Tucumán, Salta, Jujuy, que es lo que las provincias que me interesan. No, hay que ir en todos los sectores. O sea, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán. Entonces, había representantes de todas las áreas. Y creo que eso es pensar entre todos cómo puedo dar solución a las problemáticas humanísticas, económicas, sociales, ¿verdad? Hay dos reflexiones interesantes en cuanto al Santiago del siglo XX, ¿no? Que arrancamos con esas políticas de Antenor Álvarez, un poquito también como antecedente en cuanto a salud, pasando por el Pinoa, la Corporación del Dulce, y hasta los dos últimos proyectos, bueno, la región del Norte Grande, y antes el Plan Belgrano, que tenía otra idea, pero iba más por esa cuestión. Es interesante los dos grandes problemas, como lo remarcan ustedes, que es la migración del interior a la capital o a los grandes conglomerados como la banda de Termas, y la cuestión del agua, ¿no? Las políticas hídricas. Primero quiero plantear qué piensan ustedes, si la migración determina esas políticas hídricas que se necesita financiamiento y voluntad política, o las políticas hídricas que no se dan permiten la migración hacia otras ciudades, el trabajo golondrina, que es una cuestión. ¿Cuál determina la otra? Según su opinión, si la falta de agua, la falta de oportunidades hace que se vayan, o porque la gente se va, el Estado no invierte o no pone determinada cuestión, por un lado. Y la otra cuestión es muy interesante, el intelectualismo y la clase política en Argentina. Creo que es un gran debate, no solo Argentina, sino mundial, porque en el siglo XX el paradigma político, de alguna otra manera, era paralelo a los grandes intelectuales, ¿no? Uno por ahí no se entiende cómo un Carlos Juárez llega a ser gobernador teniendo personas como Oreste Di Lulo, sabemos el arreglo que hubo, el que no se pudo arreglar, y teniendo a Canal Feijó también, que ahí de un lado más apolítico que Canal Feijó, o apartidario, por así decirlo. Yo siempre discuto cuando hablo con algunos peronistas, porque
Me dicen, no, el peronismo en Santiago. No, el juarismo en Santiago, digo, porque después termina rompiendo lazos y termina en otra cuestión. Como eso en el siglo XXI va cambiando, porque vamos a ver cómo los intelectuales, en el ámbito general, empiezan a jugar políticamente porque se dan cuenta de esas cuestiones. Yo tengo un proyecto de país, de provincia, de región, de municipio, y necesito, de alguna otra manera, estar en determinadas esferas y a la vez llamar al consenso para lograr el desarrollo del lugar en donde estoy, porque si no tengo que esperar que el gobierno de turno más o menos sea mi amigo, tenga mi idea, para que si no tengo que esperar que Ezequiel sea intendente para que yo poder darle el proyecto de innovación que dice la propia, por ejemplo, centro de innovación. Entonces, como es importante que de alguna otra manera los intelectuales, los historiadores, sociólogos, lo que fuera, sobre todo el campo social para mí me parece muy importante, como en el siglo XXI va empezando a tomar de alguna otra manera cuerpo, tiene que de alguna otra manera participar políticamente, estar activa políticamente para poder llevar a cabo por lo menos el 2% del programa, más o menos, que tienen algunas ideas. Esas dos reflexiones, profe. Respecto a que vos dices si determina esta la cuestión hídrica del movimiento migratorio, yo no lo planteo únicamente con una cuestión hídrica. Por ejemplo, lo hídrico impactaría en la agricultura y la ganadería. O sea, vos no tienes, el otro día hablamos creo que con el profe Martín Ramos, que estudiaba el problema del arsénico. ¿Me ayuda Martín con el lugar geográfico? En Campo Gallo. En Campo Gallo. Vos estás en el siglo XXI y tienes esa problemática. Entonces, ¿cómo va a impactar? Va a impactar en la ganadería, o sea, tienes un problema en el agua. Eso es uno. Impacta negativamente. Si no están bien distribuidas las aguas, también, porque no tienes para regar. Lo vivimos nosotros. Yo que te digo que soy vuelvo a insistir en esto, mi mamá hace más de 50 años que vive en el campo y sigue teniendo problemas de camino y de hídrico. En ese momento, la presión del ferrocarril y de la construcción de caminos, todos iban hacia una zona de abanico que era Buenos Aires. Entonces vos dices, el flujo va a ser más rápido que yo me vaya de Santiago del Estero a trabajar en Buenos Aires. Entonces, si vos tienes ese problema, no puedes desarrollar tu principal recurso económico, que es la agricultura, no puedes producir, no puedes dedicarte a la agricultura porque tienes el problema del agua, eso es un factor que te va a determinar para que vos dejes de hacer esa actividad, abandones. Otra cuestión es la cuestión educativa. Los centros educativos a distancia, y que no haya camino, lo sabemos los docentes, seguimos viviendo los docentes en esta situación de que hay docentes que yo con la profesora creo que somos más bendecidas de trabajar en la capital, pero conozco gente que, por ejemplo, te decía de San Félix, que ellos tienen que venir porque no tienen un lugar de trabajo en su provincia y les queda más cerca ir a ese lugar. Entonces, si vos tienes centros educativos, yo, por ejemplo, en la escuela 512 de San Juan, no sé si tiene 10 alumnos. Y es una escuela donde yo he cursado la primaria, es una escuela que se lo hizo en la época del peronismo y que albergaba una gran cantidad de alumnos. Hoy por hoy vos tienes 10 alumnos y familias dispersas. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? No ha habido una inversión, primero en caminos, segundo, la cuestión de las actividades productivas. No eran rentables, por lo tanto dejas de funcionar. Sembradores de algodón, por ejemplo, productores de algodón. ¿Cuál es el plan B que vos tienes? Arrendar esas tierras si alguien te quiere pagar para tener y por ya te vienes a la ciudad porque no tienes otra cosa que hacer. Entonces, en eso hay que pensarlo. Yo creo que el factor hídrico es un factor importante, el factor educación también, las políticas educativas también impactan, porque los chicos prefieren ir a estudiar en otro lado que estudiar en su centro educativo porque tienen mayores posibilidades. Entonces, creo que esa es no sé si respondo a tu pregunta. Y después ella me pidió contestar sobre la década del 20. Específicamente, hay como preguntas si el tema del agua es determinante para los éxodos.
En la historia hay dos momentos que son hitos en cuanto al impacto de la infraestructura hídrica sobre las regiones. Uno es el que se da entre los años 1875 a 1890, bajo la dirección de Casajus, el ingeniero Casajus. Después lo va a retomar a medias Milló entre la década del 30 y del 40. Pero quiero centrarme específicamente en esa red de acequias particulares que son impulsadas desde el Estado. Nosotros pensemos en un gobernador, Ruiz, Manuel Ruiz, que decía, gobernar es regar. Entonces, él respondía a una suerte de burguesía agraria que se había conformado, a la cual pertenecía también Absalón Rojas, cuyo último representante en el manejo del Estado provincial, ergo en el poder, es justamente el que vos mencionaste, don Antenor Álvarez, el doctor Antenor Álvarez. Y el otro momento, también que marca un hito, es la construcción del Canal de Dios durante el gobierno provincial dictatorial de Ochoa, ¿sí? Se conforma toda una suerte de red de canales que también van a transformar, ¿no es cierto?, una región. Entonces, por supuesto que va muy pegado el tema de la falta de agua con el éxodo. Pero hay un hecho también que perdemos de vista, que es la propiedad de la tierra o la tenencia de la tierra. Ustedes saben que en el interior la propiedad mancomunada, ¿sí?, está institucionalizada. La misma familia vive en un cierto territorio, la propiedad veinteañal, sin títulos en regla, pero son poseedores, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que hay un hecho, que es el que yo estoy estudiando, ¿sí?, que es el obraje. El obraje va a ser una suerte de cuña también, no solamente en lo que plantea Di Lullo, ya que lo trajo a este auditorio Di Lullo, en El bosque sin leyenda. La tesis principal, una de las tesis principales de ese maravilloso libro al que los convoco a leerlo, es la idea de que el agricultor santiagueño pierde esa práctica ancestral para pasar a ser hachero. Es decir, pierde parte de esa cultura, ¿sí?, que era ancestral para pasar a ser hachero y que ya no puede volver a eso. Es más, esas grandes estancias donde él estaba como agregado, tenía su parcelita y debía tributarle al patrón parte de su producción, se desarma porque muchas de esas estancias son convertidas en obraje, ¿sí? Entonces, son muchos los factores, pero yo creo que son los más importantes estos: la irrupción del obraje y la falta de agua. Y también la vía de comunicación rápida al que hace mención Marcela, que me permite ir en cuestión de horas a otros centros, que no es solamente el Gran Buenos Aires, sino también el Gran Córdoba, el Gran Rosario y, por supuesto, ir a Tucumán, ¿sí? Entonces, hay una alta incidencia de esa migración, de ese éxodo que se va a fortalecer especialmente durante la década del 30, que es la época de auge del obraje forestal, ¿sí? Otra cosa, habla de intelectuales y políticos. Antes que terminen ahí, voy a hacer un aporte, porque Canal Feijó, en el libro de la estructura mediterránea argentina, en relación también con el medio ambiente, ¿no? Esto de la deforestación, sí. De la cuestión de la explotación forestal en Santiago del Estero, y también es un adelantado porque él ya decía que esta práctica iba a llevar a las inundaciones a largo plazo, ¿no? A los cambios. O sea, también era un estudioso de las cuestiones ambientales. Eso quería... A la sequía. A la sequía también. Y la del 37 le dio la razón. Le dio la razón. Exactamente, por eso te digo, son estudiosos y son visionarios de lo que puede llegar a pasar si no prevén estas cuestiones, estas problemáticas. Recupero el libro de Marcela,
vuelvo a hacer mención porque trabaja estas variables, ¿sí? Porque para explicar un hecho puntual como es Pinoa, hay que analizar ese contexto que es el que está surgiendo aquí en las preguntas. El tema del intelectual y política, que creo que te interesa especialmente por tu función. Fíjense ustedes que el rol de los intelectuales, Marcelo lo trabaja especialmente a Canal Feijó, yo tangencialmente, no con la profundidad que trabaja Marcela, pero tangencialmente a Di Lullo, ¿sí? No eran vistos como esa suerte de vanguardia iluminada, no, sino que era usual que el intelectual hable de esos temas que tenían que ver con la realidad económica, política, social y también, ¿por qué no?, lo acaba de decir Marcela, ambiental, como en el caso de Canal Feijó y de Di Lullo. Ahora bien, nosotros haciendo un análisis histórico, hay una historiadora que se llama Ana Teresa Martínez, que analiza justamente el rol de los intelectuales. El último intelectual en política, ¿sí?, fue Lascano, siempre me olvido el nombre de este señor. ¿Ah? No, Lascano, no me acuerdo en este momento, siempre se me va. Bueno, él es el intelectual que participa en política. Y fíjense ustedes que después se va a ir profesionalizando la política. Y se va a dar eso que Mitchell, en el estudio que tiene sobre los partidos políticos, va a decir, es político aquel que tiene un capital, dinero, aquel que tiene tiempo, full time, para dedicarse a la política, la cabeza puesta en la política, y aquel que tiene un capital de relaciones, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a ver, a partir de 1920, que empieza una profesionalización. Ya no son los intelectuales, ¿sí?, son los abogados, los médicos, pero que dejan su función para dedicarse a la política. Antes no, antes era el intelectual político, el médico político, el abogado político. ¿Cuáles son las tres principales problemáticas que hoy deberían abordarse con suma urgencia y con visión de largo plazo? Pero allá la señorita... Vamos con esta primera, Marcela, y cerramos con eso, las tres problemáticas que... Principal. Para mí, hoy por hoy, es la cuestión así, unida, económica, social. Pues tienes un país con más de 40% de pobres. Eso me parece muy importante atender, lo económico y social para la Argentina. En base a esos datos estadísticos, un poquito el INDEC ha sacado ese porcentaje, me parece sumamente preocupante, ¿no? Porque nosotros aquí somos unos bendecidos porque tenemos un trabajo, tenemos un sueldo, pero hay gente que realmente le está pasando muy mal. Económico, social sería para mí, en primer lugar, ver de qué manera eso. Y el económico y el otro gran tema es la cuestión política. Que dejen de, para mí es un problema, un obstáculo, que el partidismo, esa división acérrima que hay, ideológica y de partidismo, hasta me llega ya a molestar. O sea, de que no se puedan poner, y vos no puedas dialogar, tener un diálogo cordial, acorde a las necesidades y las demandas de esta sociedad. Y si vos no te pones de acuerdo, no puedes mirar eso, ¿no? Es económica y social. Es como que estamos enceguecidos con que esto tiene que pasar, porque esto, y estamos desatendiendo en profundidad esta cuestión. Y la tercera, para mí, y no puedo dejar de negar, es la educación. Es la educación porque es la base de toda construcción de una sociedad sólida, una sociedad que pueda, si vos, hoy por hoy, una variable muy importante a atender es la producción del conocimiento. Y vos lo decías, la cuestión tecnológica, hoy el que está fuera de la tecnología, o sea, quedas aislado, o sea, del mundo. Y hoy por hoy vos tienes chicos, yo como docente te digo, trabajo en 2 colegios totalmente distintos a su realidad,
que no tienen la posibilidad de acceder a esta cuestión tecnológica. Entonces, vos cómo puedes insertar a ese alumno en la cuestión tecnológica si no tienen los medios? Vamos a hacer una mea culpa también los docentes en esta cuestión, en esta problemática, pues somos responsables de que haya pasado todo esto también, porque es como Santiago del Estero es como un pueblo, o sea, no sé, parecemos anestesiados. Yo digo parecemos anestesiados porque aceptamos todo cambio. Esto, hoy te levantas, como decía yo, te levantas con un, abres el ojo, te levantas distinto. Entonces, a ver, sentarnos y hacer, trabajar en la económica social, la cuestión política y en la cuestión educativa. La educación es la base de toda sociedad. Si vos no tienes educación, no puedes construir. Y un chico que esté con hambre no te puede pensar. Y eso es muy difícil de enseñar en esa realidad. Por eso lo económico y social están unidos, ¿no? Las tres cuestiones. Adhiero a lo que dice Marcela, porque fíjense ustedes que a mayores recursos, que sí, debemos decir que en los últimos 12 años, ¿sí? Gracias a la reforma de la ley, gracias a la caducidad de la Ley Federal de Educación y la implementación de la Ley Nacional de Educación y toda la reconfiguración del sistema educativo argentino, hubo más recursos del PBI destinados a educación, conectar igualdad, progresar, pero sin embargo, fíjense ustedes que esto lo voy a decir a título personal, por favor, ¿sí? Hay una baja calidad educativa, ¿sí? Entonces, digo, aunar, ¿sí? Hay un candidato que promete sumar 2 puntos más del PBI a educación, enhorabuena, pero tiene que ir acompañado. Y fíjense ustedes que yo siempre les digo a mis alumnos de profesorado, el huevo de la serpiente está en el profesorado. No empecemos una reforma en el jardín de infantes, empecemos en los institutos de formación de formadores, ¿sí? Le guste a quien le guste, el que ingresa a profesorado tiene que ingresar por concurso. Estoy hablando de docentes, tiene que ingresar por concurso, es la base, ¿sí? Por favor, aquellos que dirigen la política educativa. Entonces, hay muchos claroscuros en esta situación. Otro tema que me parece a mí que tiene que ver con lo económico-social, de lo que hablaba Marcela, es destinar más recursos, y aquí viene bien el tema de la planificación, al interior santiagueño. No hacer foco solamente en ese gran conglomerado que en su origen fue capital, Banda, y que ahora se le suma Termas, como eje turístico, como polo turístico que se lleva todos nuestros recursos, el tuyo, porque eso se hace con nuestros impuestos, el aeropuerto, la cancha de golf y la pista de no sé qué. Se hace, está bien, yo entiendo la política turista del Estado. A lo mejor los chaqueños dicen que es nuestra Dubái, eso dice. La Dubái de Santiago, que claro, formado por capital privado. Que a veces es prohibitivo para nosotros mismos santiagueños. Claro, la disfrutan otros. O sea, anda a comer un cabrito ahí en Termas. Te vuelves no. O sea, se están destinando recursos al interior, sí. Se están haciendo obras, sí. Pero destinar más recursos a ese interior santiagueño que es inmenso. Y es, como decía, no me acuerdo quién, un gigante sediento. ¿Alguna pregunta más? ¿Allá la última? La señorita creo que tiene una pregunta. Sí, yo, como última pregunta, aquí un autor que usted ha planteado, profesor Marce, Jorge Figueroa Román, nos dice que en este país todo principio planificador se ve como un anhelo, puesto que siempre se va a ver influenciado con respecto a la perspectiva negativa del gobierno. ¿Se podría decir que esta perspectiva negativa, como el gobierno con principio dictador, se da hoy en día? A ver, esto que sostiene Figueroa Román es porque él vuelve a insistir en esto, ya lo había vivido, ya lo ha estudiado y se da cuenta de que el proyecto de ellos siempre va a terminar en un no, porque no coincide su pensamiento y su programa de planificación con un cambio de gobierno que era en ese momento.
Él dice, creo que en este país solo puede hablarse de planificación como un anhelo. ¿Por qué? Porque les está diciendo no escuchan, no nos tienen en cuenta que esto es lo que se debe hacer y sin embargo el gobierno a nivel nacional ya tenía otro plan, ¿no? Por eso lo dice, es una opinión muy personal de él en 1946, porque veía la realidad que estaba viviendo. No sé, Marianela, si he respondido a tu... Sí. Bueno, creo que se ha generado un lindo espacio de intercambio. Espero que Déjame que sí. termine. Voy a ver si es porque les quiero regalar unos libros para Que sus cátedras. termine con esto, Sí, por porque supuesto. además de Marcela, además de ser historiadora, autora justamente del libro Pinoa, un proyecto político desde Santiago del Estero, fue coordinadora de las Olimpiadas de Historia de la provincia en el Ministerio de Educación, miembro del Instituto Artigas, filial de Santiago del Estero. Actualmente se desempeña como catedrática y es miembro de la Comisión Pedagógica del Colegio Belén, profesora catedrática de la Escuela General San Martín de la ciudad de La Banda y aparte es una de las personas que más quiero, que ella lo sabe. Bueno, le damos un fuerte aplauso a... Nos sentimos muy complacidos desde la Fundación Federalismo y Libertad, desde la Biblioteca Popular Club de Maestros. Creo que la gente se va satisfecha, ha habido un lindo intercambio, creo que ha sido en libertad y respeto. Y queríamos entregarles unos ejemplares para que, bueno, dentro de sus cátedras también les sirva para que puedan seguir profundizando. Un libro es Santiago del Estero, 200 años de autonomía, que editó la Biblioteca Popular Club de Maestros. Aquí tienen. Gracias. Otro es sobre José Ignacio García Hamilton, un tucumano. Bueno, aquí es un libro homenaje a Coche. Y este libro nos regala la Fundación Friedrich Naumann, que dice Los liberales somos progresistas, del doctor Alberto Venegas Lynch. Así que bueno. Interesante. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Gracias. Vuelvo a reiterar este agradecimiento por la convocatoria, por el haber pensado, y ha sido un placer estar aquí acompañándolos a ustedes, y sobre todo dejo esto, ¿no? Pensar en un Pinoa 2024, no sé si mantener así tal planificación integral del 2024, pero trabajar en eso y que no quede en la teoría y se pueda llevar a la práctica, Por que supuesto, eso profe. trabajar. Se lo va a hacer y los invitamos porque el ciclo continúa el 12 en la Universidad Nacional hablando de política pública con el profesor José Luis Flasca, ya le vamos a hacer llegar la invitación. Y después el 14 con Martín Vega hablando sobre políticas rurales y Corporación del Río Dulce. Así que en esta biblioteca, así que bueno, quedan todos invitados. Muchas gracias por venir y muy complacido en su presencia. Gracias.